En el vídeo anterior empecé a hablarte del pánico escénico. Hoy quiero ir un poco más allá y contarte algo que aparece justo antes de exponernos, ese bucle mental que se activa cuando hay mucha ansiedad o sensación de bloqueo. Voy a explicarte cómo funciona y por qué nos atrapa tanto. Y también quiero compartirte qué hago yo cuando empiezo a sobrepensar y que se ha convertido en una herramienta diaria para mí cuando la necesito. Pero primero, quiero ir un paso más allá. Lo más importante es que sepas desde el inicio que el bucle mental no se trabaja solo cuando estás al límite. De hecho, si solo intentas abordarlo en el momento de máximo estrés, inseguridad o bloqueo, suele ser demasiado tarde. Esto tampoco va de aplicar una técnica milagrosa el día de la actuación o cuando tienes que exponerte. No hay reglas de oro, no las hay, que no te engañen. Es un trabajo diario, profundo, de observación, darse cuenta y probar nuevas opciones. El bucle mental también aparece en situaciones mucho más diarias, cuando la mente se queda atrapada en un mismo pensamiento, cuando le das vueltas al qué y al cómo, cuando algo te incomoda. Normalmente entramos en bucle cuando queremos decidir algo, cuando todavía nos falta hacer algo que teníamos previsto hacer, cuando repetimos una conversación una y otra vez en la cabeza, cuando anticipamos una situación que aún no ha sucedido, cuando imaginamos posibles escenarios, respuestas o consecuencias, o cuando volvemos mentalmente a una situación pasada intentando entenderla, cambiarla o repararla. Y también aparece cuando dudas de ti, te comparas, te exiges hacerlo mejor, intentas controlarlo todo, te juzgas por cómo hablaste, cómo actuaste o cómo sentiste en un momento determinado. Por lo tanto, como puedes ver, el bucle no es presente. Tu cuerpo sí que lo está, pero lo que sientes en él y en tu emoción suele venir del pasado o del futuro imaginado. Sea un bucle del día a día o el momento en el que aparece el pánico escénico, los mecanismos son los mismos. La gran diferencia es que con decisiones del día a día, y no estoy hablando de decisiones muy importantes, sino de decisiones que podemos ir tomando en nuestro día a día, suele haber menos estrés, más margen y puedes observarlo sin desbordarte. Y eso es un regalo. Si observas estos bucles cotidianos, si pones atención y autocuidado cuando suceden y cómo suceden, entonces tienes muchos más recursos cuando llega una situación más tensa o más compleja de sostener. Porque los hábitos se construyen en lo pequeño y saber gestionar emociones también se aprende en el día a día. Nadie tiene una varita mágica ni una regla de oro que diga 3, 2, 1, ya. Eso no funciona así. Funciona con presencia, con atención y con acompañamiento. Por eso, hoy quiero hablarte de algo muy importante y que a mí me ha ayudado mucho en momentos de bastante ansiedad. Soy una persona que entra fácilmente en bucle y que muchas veces me quedo encallada en qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y casi siempre, en mi caso, es proyectado hacia el futuro. Hay personas que, por ejemplo, se encallan más en el pasado, pero en ambos casos, una herramienta fundamental para mí es el lenguaje. Cuando nos quedamos atrapados en una sensación o en un pensamiento, poner palabras en voz alta ayuda a que el cerebro deje de seguir en bucle, no para analizar lo que pasa, sino simplemente para orientarnos otra vez en el presente. Nombrar lo que está ocurriendo ahora le da a tu sistema nervioso una información muy clara. Esto es lo que está pasando en este momento, no aquello que tu mente está anticipando o imaginando. Y desde ahí, poco a poco, recuperas contacto con el presente. Quiero proponerte una práctica sencilla para tu día a día, no para hacerla perfecto, sino simplemente para volver al presente. Respira normal al inhalar y al exhalar deja que el aire salga un poco más lento. Es decir, haz una inhalación más corta y una exhalación más larga. Coloca una mano o ambas manos en algo externo a ti. Por ejemplo, yo las estoy poniendo en la silla. Puedes ponerlas en una mesa, en la pared, lo que tengas delante. Y respira sintiendo ese contacto. Yo ahora las pongo en la silla, pero normalmente lo suelo hacer cuando me tomo mis 2 cafés diarios. Siento el contacto de la taza, si está fría o caliente, por si te resuena y lo quieres hacer. Para mí es mi momento de parón y autocuidado en el que sí o sí tengo un momento. Tú puedes elegir cuál es el tuyo. Puede ser una ducha, cuando te pones crema, te tumbas en la cama, cuando sales al balcón, no sé, alguna acción de tu día a día. Muy bien.
Y sintiendo este contacto, di en voz alta y en presente, si puedes, cómo te llamas, cuántos años tienes, la fecha del día en el que estás y por último di estoy aquí. Después, nombra una cosa que estés viendo en este momento, muy concreta y muy real. Por ejemplo, estoy viendo la cámara que me está grabando. Descríbela. Y una vez lo hayas hecho, inhala y exhala bufando unas 3 veces como si soltaras. Cuando hayas terminado esta acción, poco a poco ves quitando el contacto de las manos o de tu mano con la parte que hayas elegido tocar y pon tus manos en el pecho. Y vuelve poco a poco a la respiración del inicio. Inhala normal y exhala más lento. Y aquí hazlo las veces que lo necesites. Después de esto, sigue con tu vida. Esto lo puede hacer todo el mundo. No hace falta tener 30 minutos al día para poder hacer esto. Simplemente es una decisión de accionar y prestar atención a algo que ya estás haciendo. No se trata de que el pensamiento desaparezca, sino de que deje de atraparte, aunque sea por un momento, y poco a poco se vaya integrando más rato en ti. Quiero ser muy clara con esto. Esto no es cuestión de un día, es una de las muchísimas formas y uno de los muchísimos caminos que existen para trabajar el bucle mental. No la única y tampoco la definitiva. Por eso el trabajo individual, el uno a uno, es tan importante. Cada cuerpo, cada historia y cada sistema nervioso necesita algo distinto. Y por eso, desde YouTube no voy a ir a lugares más profundos, porque sin sostén, sin acompañamiento, no sería responsable por mi parte, sobre todo si estas son tus primeras interacciones con tu cuerpo y tu emoción. Si algo quiero que te lleves hoy es esto: el bucle mental se puede empezar a acompañar mucho antes de que aparezca el pánico escénico. Cuanto más atiendas volver al presente en el día a día, más recursos tendrás cuando llegue alguna situación más compleja. Mientras esperas el siguiente vídeo, puedes suscribirte a mi newsletter en seguridadescénica.com. Mando 2 emails a la semana con historias reales, herramientas prácticas y propuestas para trabajar la seguridad desde el cuerpo, la voz y la emoción. Nos vemos en el siguiente vídeo.